México, el derecho a la vivienda cambió de nombre en la ley, pero no en la realidad. Hoy, el Estado ya no habla solo de vivienda digna y decorosa, ahora utiliza un concepto más amplio, vivienda adecuada. Un giro legal que no es menor, proviene de una reforma aprobada en el Senado que redefine el derecho a la vivienda en México. Que las familias tengan certeza jurídica sobre su propiedad. En segundo, que tengan disponibilidad de servicios básicos, drenaje, alumbrado, pavimentación. En tercero, costos accesibles, que la vivienda sea asequible para el pueblo de México. A partir de esa reforma, la vivienda adecuada debe cumplir 7 condiciones esenciales: accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, disponibilidad de servicios e infraestructura, seguridad en la tenencia, ubicación y adecuación cultural. En el papel, no es solo un ajuste semántico, es una expansión del derecho. Suena más moderno, más completo, más ambicioso, pero la pregunta de fondo sigue intacta. ¿Este cambio legal transforma la vida de millones de mexicanos? Porque cuando esa promesa se enfrenta a los datos oficiales más recientes, la distancia no se reduce, se vuelve más evidente. Mira el chupirito que nos llega, mira. Y eso es mucha para la que nos llega en la noche. Esta es la casa de Ignacio, en la colonia Valle de San Juan, en León, Guanajuato. Su vivienda es de lámina, la electricidad es intermitente y aunque la ley habla de viviendas adecuadas, la realidad de muchos mexicanos es otra. La Comisión Nacional de Vivienda, con datos del INEGI, reporta una cifra que dimensiona este problema. 8.381.545 viviendas están en rezago habitacional. Esto equivale al 21.9% del parque habitacional de todo el país. Es decir, casi 22 de cada 100 viviendas habitadas en México presentan carencias graves. Cuando hablamos de rezago habitacional, no nos referimos a carencias menores. Estamos hablando de viviendas en hacinamiento, sin los servicios básicos suficientes, de espacios elaborados con materiales precarios, simplemente lugares donde no se puede habitar, lugares inseguros. Más de 30.450.000 mexicanos viven en rezago habitacional. 30 millones. No es un problema marginal, es una condición estructural. No me imaginaba que haya personas que tienen que vivir en estas condiciones de vida que muchas veces son materiales de desecho, que las dimensiones no son en muchas ocasiones suficientes pues para albergar a la cantidad de familias que viven ahí. Paralelo a esa realidad, el Estado reformó su arquitectura legal. El nuevo marco no solo redefine el concepto de vivienda adecuada, también reconfigura el papel de las instituciones clave del sistema habitacional. El Infonavit y el Foviste se incorporan expresamente al nuevo modelo. Se les amplían facultades para adquirir, rehabilitar y construir vivienda, así como para arrendar y urbanizar suelo habitacional. Además, la reforma amplía el alcance de los subsidios. Ya no se limitan exclusivamente a la población en pobreza, ahora también incluyen a personas en condición de vulnerabilidad. Lo que creo que tengo que hacer es facilitar el acceso al suelo, sobre todo un suelo bien ubicado, y tengo que facilitar eventualmente el acceso a los materiales en las zonas en las que no haya materiales, ¿no? O sea, ejemplo, en Acapulco, después del huracán, pues no había materiales, ¿no? En el diseño institucional el objetivo es claro, expandir el acceso, pero el diagnóstico oficial introduce una contradicción central. La Sociedad Hipotecaria Federal reporta que el 73.6% de las viviendas en rezago habitacional están ocupadas por hogares que no pueden ser atendidos por Infonavit o Foviste. Esto cambia el panorama. El problema no es solo la existencia del rezago, es la exclusión del sistema formal que debería atenderlo. La ley reconoce el derecho, pero el sistema financiero no alcanza a la mayoría de quienes lo necesitan. La mayoría de las personas no tienen acceso al Infonavit o no tienen acceso al Foviste, y justamente para esas personas ya hay una institución que es la Comisión Nacional de Vivienda, que se encarga de dar subsidios para construcción, ampliación, adquisición, reparación y otro tipo de acciones con la vivienda, pero históricamente han sido insuficientes los fondos
La norma abre puertas, pero los mecanismos de acceso siguen cerrados para millones y esa exclusión no es uniforme, tiene geografía. En México el rezago habitacional se concentra en los territorios históricamente más desiguales. Los estados más afectados son Chiapas con el 66.2%, Tabasco con 63.8%, Oaxaca 50.9%, Guerrero 48.9% y Veracruz con 43.7%. En estas entidades el rezago no es excepción, es mayoría. En México no hay una política de bancos de suelo, es decir, el gobierno no está reservando terrenos o espacios para proyectos estratégicos de vivienda que pudieran ser los que se estén buscando de este tipo, sino que se busca, digamos, como acceder a la vivienda con esta lógica, digamos, de mercado comercial, ¿no? De que la gente pueda comprar una vivienda y ya, cuando realmente lo que se necesita son proyectos estratégicos de gobierno. Esto revela algo más profundo. La crisis de vivienda no se distribuye de manera aleatoria, se reproduce en los territorios donde el Estado ha sido más débil en infraestructura, servicios y planeación urbana. No hay planes, ¿no? Es decir, cada municipio eventualmente tiene su programa de desarrollo urbano y a nivel Ciudad de México tenemos un plan muy rezagado, ¿no? Central, general, y 16 planes todavía se llaman delegacionales, programas, que también están rezagados. Y el problema no se resuelve solo con construir vivienda nueva. La propia ACONAVI dimensiona la magnitud de la intervención. Más de 6.235.000 mejoramientos de vivienda, 1.552.000 sustituciones y 594.000 ampliaciones. Esto redefine el problema. La crisis habitacional en México no solo es de expansión, sino de reparación de viviendas existentes donde ya vive la gente, pero en condiciones inadecuadas. Es históricamente también a través de la construcción, digamos, no formal, no a través de las inmobiliarias, no a través del Estado, como realmente las ciudades van creciendo. Se calcula que 60% del crecimiento de las ciudades es a través de la autoconstrucción. Durante años, el modelo de vivienda en México impulsó desarrollos masivos en periferias urbanas. Uno de los casos más representativos es el de Ciudad Primavera, en Veracruz, donde en 2006 se construyeron alrededor de 1.500 viviendas con créditos Infonavit. El proyecto fue presentado como integral, con servicios, comercio y conectividad. Sin embargo, con el tiempo, la gran parte de esas viviendas fueron abandonadas. En casas completamente abandonadas. Guadalupe, una de las propietarias, resume el quiebre entre promesa y realidad. Las obras de urbanización nunca se concretaron y las oportunidades laborales prometidas no llegaron. Sin empleo cercano, sin transporte suficiente y sin servicios básicos, muchas familias terminaron abandonando sus casas o regresando a sus lugares de origen. Dijeron va a haber un hotel, va a haber 2 centros comerciales, lo cual pues no se cumplió. Al no haber trabajo allá, pues nos tenemos que regresar a donde estábamos. Y este no es un caso aislado, es un patrón del modelo de expansión habitacional de décadas anteriores. Construir vivienda lejos de las ciudades, pero sin construir ciudad alrededor. El resultado fue un sistema donde la propiedad existe en papel, pero no en condiciones de vida. Hoy, ese modelo sigue generando efectos. 650,000 viviendas abandonadas, construidas con créditos otorgados directamente. El INEGI, por su parte, reconoce que hay 6 millones de unidades abandonadas en el país, construidas en efecto por esos desarrolladores que empezaron a hacer vivienda en ejidos lejanos de las manchas urbanas, sin planeación, sin considerar la interconexión vial y de servicios. El acceso a la vivienda formal también enfrenta una nueva barrera, el costo. El precio de la vivienda en México ha crecido de forma acelerada en los últimos años. En 2018 el promedio nacional era de alrededor de 804,000 pesos. Hoy ronda los 1.7 millones, una duplicación en menos de una década. Mientras tanto, los salarios no han aumentado al mismo ritmo. Eso ha generado una fractura estructural. Tener empleo ya no garantiza el acceso a vivienda.
Abigail, abogada con ingresos por encima del promedio, enfrenta esa barrera directamente. Busca vivienda en la zona sur de la ciudad, donde trabaja y creció, pero aún con crédito Infonavit no le alcanza. El departamento más económico supera los 1.7 millones, mientras su financiamiento no llega ni a la mitad. Ya los departamentos ya son de precios muy elevados, que aunque tengas ya Infonavit o así créditos, pues no es, o sea, no es redituable, o sea, no alcanza. Osvaldo, comunicólogo, vive una situación similar. Su ingreso no le permite acceder a un crédito suficiente. Para aspirar a una vivienda necesitaría ganar cerca de 20,000 pesos mensuales, una cifra que supera su realidad. Ambos casos reflejan una misma condición. El acceso a la vivienda se ha desconectado del ingreso laboral. Incluso el empleo formal ya no garantiza acceso. Más o menos tienes que ganar aproximadamente como 20,000 pesos para que puedas acceder a un crédito, digamos, de 1,200,000 pesos más o menos. En paralelo, el documento de reforma revela otro vacío clave. No establece presupuesto específico, no fija plazos de cumplimiento, no define indicadores ni metas verificables. Esto es decisivo. En política pública, la diferencia entre derecho y realidad depende de su capacidad de ejecución. Sin presupuesto, plazos ni indicadores, el derecho queda reconocido, pero no garantizado. Y en vivienda, esa brecha no es teórica, se expresa en hechos concretos: techos de lámina, hacinamiento, materiales precarios y falta de servicios. En la ciudad encontramos zonas que sean céntricas, que tengan acceso al transporte público, al agua, eventualmente, a las escuelas, a los mercados, etcétera, al pequeño comercio, y que las ciudades digan, oye, aquí vamos a dar muchísima certeza. Entonces podemos pasar a un programa en donde, a ver, en estos polígonos demos certeza, que el gobierno vaya interviniendo para hacer bancos de tierra, eso se habla como un elemento muy importante, para evitar la especulación del suelo. El sistema habitacional mexicano enfrenta una contradicción estructural, una ley que amplía derechos y una realidad que limita el acceso. México ya reformó el concepto de vivienda, eso ya ocurrió, pero la transformación legal no ha cerrado la brecha con la realidad. Hoy el país reconoce en su marco jurídico un derecho a una vivienda adecuada, pero para más de 30 millones de personas ese derecho sigue sin materializarse. La vivienda adecuada existe solo en la ley, pero en la vida cotidiana sigue siendo una promesa pendiente. Vamos a hacer 1,000,000 de viviendas en todo el país. Unidad de Investigaciones Especiales de Mega Noticias, Abel Martínez.